Nuestras Biblias, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 28 al 32. Carta a los Romanos, en su capítulo 1, versículos del 28 al 32. Gloria al Señor. Los que puedan ponerse de pie, aún háganlo, porque después vendrán tiempos en los cuales anhelan en su corazón poder hacerlo y no podrán. Así que lo que podamos hacer, hagámoslo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo tus palabras en mi mente y en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: ¿quiénes son los tenios? ¿O qué? Más bien, ¿qué son los tenios? En las redes sociales nosotros vemos cosas, ¿verdad? Algunas reales, otras ficticias. Y aclaro, ¿verdad? Mucha de la propaganda está hecha con IA. O sea, muchas de las imágenes y videos son IA, ¿verdad? No son personas reales actuando, sino que son hechos los videos con inteligencia artificial, pero que se ha inundado las redes, y que de alguna manera sabemos que de cierta edad para abajo están, ¿verdad?, en las redes sociales. Que todavía me alcanzó, ¿no? Digo, de ciertas edades. Habrá ciertas personas, ¿verdad?, que quizá ya no les interesa mucho estar en las redes. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque siempre es pérdida de tiempo, y hay cosas, ¿verdad?, que contaminan la mente y el corazón de las personas. Hay cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas, ¿no? En sí podría decirle que en su esencia no es malo, sino el uso que le dé cada persona. Entonces, pero podemos decir, lo moderno. Es lo moderno que está de moda, pero que también está invadiendo la sociedad. Así como una mancha del arcoíris, ¿verdad? LGTB, lo promovieron a través de las redes, a través de los medios, y lograron penetrar hasta las gubernaturas, lograron, ¿verdad?, penetrar hasta el Congreso, lograron, ¿verdad?, leyes favorables, e incluso invadieron, ¿verdad?, lo que son los libros de texto, ¿verdad?, de los niños. Entonces, no es un juego, ¿verdad? Si el diablo no juega, tira a matar. Pues si alguien, ¿verdad?, cree que el diablo juega, le digo, no juega, va muy en serio, ¿verdad? ¿Por qué?
porque destruye las familias, destruye los seres humanos. De hecho, tiene la unión, ¿verdad?, de hombre con hombre, mujer con mujer, tiene la finalidad de extinguir la raza humana, porque no hay reproducción. Y el propósito de Dios fue la reproducción. Ya les dijo, vayan y multiplíquense sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces, y el diablo, ¿verdad?, es lo contrario. Vayan y destruyanse sobre la faz de la tierra, de tal manera que todo lo contrario. Entonces, este nuevo movimiento tiene, ¿verdad?, sus objetivos de poder ganar adeptos, más que nada la juventud, poder atrapar. Y aclaro, ¿verdad?, dentro de todos estos movimientos hay gente que nada más está probando, o hay quienes lo hacen por fuera, lo hacen por diversión, pero como en todos los movimientos hay gente atrás, o sea, hay líderes quienes manipulan todo. Es como las marchas. Cuando vemos los videos de las marchas que van en protesta, ¿verdad?, al Palacio Nacional, hay gente atrás que los está manipulando, mientras que hay gente que llega nada más por emoción y no saben ni a lo que van, ¿verdad? Me causó gracia un video que subieron gente haciendo una protesta por en unas calles de El Salvador. Están haciendo protestas y le acerca ahora una persona con el micrófono y le dice, bueno, ¿y cuál es el motivo por el que ustedes están haciendo la protesta? ¿Qué es lo que piden? Y dice, no, es que queremos que suelten a Chávez. Y al rato recapacito, le gritan y le dicen, no es Chávez, es Maduro. Entonces, gente que no sabe ni a lo que va, sino que lo lleva. Entonces, así en todos los movimientos. En este nuevo movimiento, ¿verdad?, de los teles, hay gente, hay sectas satánicas, sacerdotes satánicos atrás de todo esto, ¿no? O sea, están financiando, están promoviendo, y la gente está cayendo en las redes. Si nosotros tenemos a veces el cuidado para observar, he observado, ¿verdad?, los logotipos o los símbolos, ¿verdad?, de los satanistas. Hay quienes tienen sus símbolos dentro de sus perfiles o dentro de sus publicaciones, y ahí se puede dar cuenta que ellos son los que están atrás de todo. Claro, hay gente que pues no se toma ese cuidado o no conoce, ¿verdad?, la simbología satánica, y de igual manera los ve y los comparte o apoya, ¿verdad?, como si esto fuera normal. Pero a todo esto, ¿acaso esta será la última generación? ¿Estaremos ya en la fase final? ¿Estaremos viviendo ya los últimos tiempos? Ya que este fenómeno ha surgido, ¿verdad?, en los años 90, surgió dentro de las redes sociales, dentro del internet, crearon un grupo y a partir de ahí fueron ganando adeptos. Y con el paso, con el avance de la ciencia, hoy en día, ¿verdad?, con el avance de la inteligencia artificial, se ha multiplicado para inundar el mundo entero. Obviamente que también podemos nosotros notar, ¿verdad?, en qué países es donde se está promoviendo. En el caso de El Salvador, ¿verdad?, El Salvador ya Bukele ya hizo anuncio, ¿verdad?, dijo, aquí no voy a aceptar esos jueguitos. Aquí el que se sienta animado es el tratado como animal. Entonces tendrá su castigo. En los países, ¿verdad?, donde se permite, donde avanza el pecado como el nuestro, pues obviamente que veremos cosas terribles. Ahora bien, este término de telia proviene de teliantropos, y esta
esta palabra, ¿verdad?, tiene su raíz en el lenguaje griego de telio, que se traduce como bestia. Y la antropología, esa antropología es hombre. Entonces, de ahí viene esa raíz etimológica. En Apocalipsis 8, que es donde se traduce, ¿verdad?, esta palabra, donde se usa, en algunas versiones, Apocalipsis, en lo que es Reina Valera, lo traduce como fiera. Veamos Apocalipsis 6:8, donde se usa esta palabra. Obviamente que aquí ya lo tenemos traducido. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 8: miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerto, y el aves le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces aquí en griego, ¿verdad?, es ella. En lo que es esta versión Reina Valera, la traduce, ¿verdad?, como fiera de la tierra. En otras versiones la traducen como bestia salvaje de la tierra. Otras la traducen como bestia de la tierra. Otras la traducen como fieras salvajes. Otras versiones la traducen como animales salvajes. Otras, ¿verdad?, la traducen como animales terribles. Algunos, ¿verdad?, algunos han relacionado, ¿verdad?, y creen que esto nada más era el camuflaje. Es decir, que estas personas que se disfrazan de animales o que quieren llevar una vida disfrazada de animales, que es la preparación para el tiempo de la gran tribulación, en el cual Satanás, ¿verdad?, lanzará a sus demonios para poder invadir la tierra y para poder atacar de alguna manera, ¿verdad?, demonios con apariencia de bestia. De ahí es donde proviene, ¿verdad?, la palabra. Y se cree que durante el periodo, ¿verdad?, de la gran tribulación se van a aparecer animales, ¿verdad?, salvajes, pero que también van a estar mezclados. Y que esto, ¿verdad?, es únicamente el adelanto de lo que viene en camino. Ahora, este grupo de personas, los llamados Teria, son personas que se identifican psicológicamente, ¿verdad?, como animales. Algunos, ¿verdad?, dicen, bueno, se sienten perros, se sienten gatos, se sienten serpientes, sienten que son tal animales, se identifican. Ahora, identificarse con algo, eso tiene un significado muy profundo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros nos para, ¿verdad?, por ahí la autoridad y nos pide una identificación, ¿verdad? ¿Y qué le damos? Nuestra ID, nuestra credencial de lector. Entonces, nuestra identidad, nuestra cédula de identidad, ¿verdad?, es una credencial de lector, donde vienen nuestros datos, quiénes somos, ¿verdad? Prácticamente en el momento que ellos dicen me identifico como cierto animal, ¿qué está diciendo? Que ya no tiene identidad propia, que ya no tiene personalidad propia, que está cediendo su cuerpo a alguien más. Entonces, quizá algunos simplemente lo hagan, ¿verdad?, por moda, por un viento, ¿verdad?, que
que se dejan llevar o influenciar. Pero en lo profundo este movimiento no se trata simplemente de disfraces o juegos, sino de una identidad de alguien que está dentro de la vida. Y esto refleja que por haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, entonces por ello es que Dios los ha entregado a una mente reprobada. Y podemos notar que ese tipo de personas tienen una confusión de identidad y andan en búsqueda de pertenecer a un grupo, o están viviendo también en una crisis espiritual generacional. Estas personas, en el momento que buscan un grupo, buscan, ¿verdad?, con quién convivir, con quién compartir, con quién identificarse, en ese momento están abriendo no puertas sino portones a los espíritus inmundos. Ahora, sabemos muy bien que en la Biblia, ¿verdad?, nos dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Es decir, que nosotros como seres humanos somos, ¿verdad?, creación de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, ya tenemos una identidad, ya tenemos, ¿verdad?, a quién representamos o a quién nos parecemos como seres humanos. Pero los que ya hemos nacido de nuevo, los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿no?, por ser discípulos de Cristo, nosotros nos identificamos como cristianos. Es decir, que cuando alguien nos pregunta, ¿y usted qué es?, ¿verdad?, pues soy cristiano. Entonces nosotros tenemos una identidad, nosotros sabemos a quién pertenecemos, de quién somos y con quién andamos, ¿no? Pero aparte de ello, aparte de que nos identificamos como cristianos, como creyentes, también tenemos una identidad mucho mejor, ¿verdad? Según el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, ¿verdad? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que ya le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio la autoridad de que fuésemos hechos hijos de Dios. Entonces nosotros, los que ya nacimos de nuevo, los que somos cristianos, nosotros tenemos una identidad. Nosotros somos legalmente hijos de Dios. Claro, si usted le responde a alguien y dice, ¿usted quién es? ¿Verdad? ¿Qué es? Soy cristiano. Pues no pasa mucho. Pero si usted le responde, soy un hijo de Dios o soy una hija de Dios, va a provocar, ¿verdad?, un debate. Sí, o sea, eso va a ser una respuesta. Si usted quiere nada más contestar simplemente, soy cristiano. Pero usted le dice, no, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Entonces, ahí se va a provocar un debate y una buena oportunidad para que usted comparta de la palabra. Entonces nos dice, ¿verdad?, que no fuimos, ¿verdad?, hechos, no somos hijos de Dios por voluntad humana. No fuimos engendrados de carne y sangre como hijos de Dios, sino que dice por voluntad de Dios. Así le pasó a Dios hacer sus hijos mediante el sacrificio de Cristo. O sea, nosotros tenemos nuestra identidad. Ahora, ¿qué dicen los técnicos? Se identifican con un animal interior. Y esto, ¿verdad? Esto me recuerda lo que dice Marcos capítulo 5, ¿verdad? Versículo del 2 al 9. Evangelio de San Marcos,
capítulo 5, versículos del 2 al 9. Entonces, ellos dicen que se identifican con un animal interior, es decir, es que tengo algo dentro, ¿verdad? Es decir, yo soy tal ser, yo soy tal animal. Eso me recuerda, ¿verdad? Este pasaje dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, en este pasaje, la persona en sí, en el momento que le preguntaron su identidad, en el momento, ¿verdad?, que dice: bueno, ¿y cómo te llamas? ¿Quién eres? Y te responde: Legión. Dice: porque somos muchos. Se está identificando, o sea, tiene una identidad. Pero nosotros podemos ver que la identidad ya no es humana. O sea, el que está dentro gobernando, el que está dentro dominando, el que tiene dominado el cuerpo, o sea, ya no es un espíritu humano, sino que ya es una legión de demonios. Cuando entrevistan a estas personas que dicen que son terios y que ellos se identifican con un cierto animal, podría ser un perro, una vaca, un caballo, una culebra, ¿verdad? Pero otros contestan que creen haber sido ese animal en otra vida. Entonces dicen: bueno, es que en esta vida soy esta persona, pero es que tuve una vida anterior. ¿Sí? Tuve una vida anterior, y esa vida anterior es la que vino al presente. Más o menos como las religiones hindúes, que creen en la reencarnación. Si nosotros notamos en este mismo pasaje, si la gente cree haber sido ese animal en otra vida. Ahora, en este pasaje de Marcos, en el versículo 2, cuando empieza a hablar narrando, dice: y cuando salió Jesús de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro, dice, de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas, cuando pierden su identidad o pierden su personalidad, o ya no son ellos, prácticamente es un espíritu inmundo el que ha tomado el control. Es un espíritu inmundo quien domina a la persona. Y aclaro, en ese tipo de agrupaciones de los terios o movimientos, que hay
de todos los niveles, ¿no? De todos los niveles. ¿Por qué? Porque habrá quienes están conscientes y nada más están por diversión. Es decir, que están por diversión, si dice que tiene un espíritu de perro y le dan de comer croquetas, no lo va a comer. Pero se van a sorprender de que las personas que sí tienen un espíritu inmundo, sí van a comer las croquetas, aunque les parezca muy increíble. Es decir, que cuando ese es el espíritu inmundo que tiene el control del cuerpo, sí lo va a hacer. O sea, sí se va a comportar como el animal que tiene el control del cuerpo. Es decir, el espíritu inmundo que tiene dominado el cuerpo. Esa es la manera, ¿verdad?, que lo pueden comprobar. Ahora, ¿por qué? Y ¿de dónde deduce? Lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que era un espíritu inmundo, que el que tenía el control, es decir, el que tenía el dominio, era un espíritu inmundo que comandaba, ¿no?, que era jefe de los demás, que era jefe de una legión. Algunos creen que una legión se componía de 2.000 soldados, otros creen que de 3.000, ¿verdad? Es variable según los libros de historia. Entonces, lo que sí eran más de 1.000. Entonces, hizo un demonio porque era el jefe, es decir, que trataba con la cabeza, trataba con el jefe de los demonios. Ahora, si usted dice, bueno, dice un espíritu inmundo, sabemos que los ángeles son espíritus. Los ángeles caídos sabemos que son espíritus, porque no tienen prácticamente no tienen un cuerpo sólido, se pueden materializar. Para los ángeles pueden materializarse, pero sí tienen su propio cuerpo. Es decir, que los ángeles, aunque sean ángeles caídos o demonios, tienen su cuerpo, ¿no? Pero tenemos, ¿verdad?, tenemos una fuente de espíritus inmundos, la cual son de seres que no eran humanos, ni tampoco, ¿verdad?, son ángeles. Es decir, que en el Génesis, según tenemos en el pasaje, veamos lo que dice 2 de Pedro 1:5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pedro que si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En el tiempo de Noé, en los días de Noé, en el tiempo del diluvio, habían seres, y no se espante, ¿verdad?, cuando usted vea en las redes, aunque claro, hoy en día, con el avance de la inteligencia artificial, ya no se sabe, ¿verdad?, qué videos son ciertos y qué videos son hechos con inteligencia artificial. Pero en el tiempo antiguo hubo una mezcla, es decir, hubo una mezcla entre ángeles caídos y seres humanos. Esa mezcla de entre ángeles e hijas de los hombres, nacieron personas que no eran humanos, no eran seres humanos. ¿Por qué? Porque había una alteración de la raza humana. Dice la Biblia que hubieron gigantes en la tierra.
Pero no solamente hubo una mezcla entre los demonios, que son ángeles caídos, y la mujer. Hubo mezcla entre seres humanos y animales. O sea, se contaminó la raza humana. De tal manera que esos seres que ni eran humanos, ni eran animales, sino ya eran una mezcla, tenían el espíritu. Pero al morir no pueden ir al lugar donde va el espíritu humano, ni tampoco están en el infierno con los demonios. ¿Por qué? Porque esos seres son o fueron engendros de demonios. Es decir, los demonios engendraron hijos e hijas, y de ahí nacieron, ¿verdad?, esos seres que se mezclaron también con animales, y una contaminación de la raza humana, de tal manera que el diablo pensó que ya había destruido la raza humana y que por lo tanto ya no podía venir el Mesías. O sea, la astucia de Satanás era contaminar la raza humana para que no naciera Cristo. Pero Dios parece que preservó a Noé, dice, y a 7 personas más. Noé, la esposa, dan los 3 hijos, que 9, es 8 en total. Ahora, estos seres que vivieron fueron, dice, todos fueron destruidos con el diluvio. Fueron ahogados en agua, es decir, perdieron el cuerpo y solamente quedaron rondando los espíritus. Espíritus de engendros de demonios, espíritus de seres que no son humanos. Y esos seres que perdieron sus cuerpos en el diluvio se quedaron rondando, se quedaron dispersos y andan buscando un cuerpo donde poder vivir. Por eso cuando alguien, ¿verdad?, se posee o alguien lo posee el espíritu inmundo, el espíritu inmundo, cuando ataca a través del cuerpo del ser humano, ataca sin misericordia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos allá, estaba Paola, ¿verdad?, y estaban agarrando y le hizo mordida a la nariz del tipo, ¿no? Entonces, a la hora que le hizo la mordida, con la intención de una vez de quitarle la vida, sonar los dientes. Es como cuando va un perro, va a ir muerto y suenan los dientes, así se ve un seco. Pero si le ha agarrado, pues le hubiera quitado la vida. ¿Por qué? Porque ya estaba tomada por un espíritu inmundo. Y son los que tienen el control. Entonces, esos espíritus inmundos que perdieron sus cuerpos en el diluvio, hoy, ¿verdad?, son los que toman cuerpos de personas. Es decir, tanto el homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, los vicios, prostitución, robo, narcotráfico, brujería, hechicería, santería, y hoy, ¿verdad?, lo que es también este nuevo movimiento de los terios, todo es provocado por demonios. Claro, dirán, bueno, es que tal persona cuando va por primera vez a tomar, pero no está endemoniado. Exacto. Cuando una persona es libre, decide libremente ir pecando, pero conforme cae en la red, cae en la trampa, entonces se posesiona un espíritu inmundo y a partir de ahí se convierte en un vicio. A partir de ahí toma el control en la vida de la persona y la persona queda esclavizada. Entonces, el hecho de que las personas creen haber sido ese animal en otra vida, eso nos da una pauta. Dice, bueno, se trata de un espíritu inmundo. Es decir, que si alguien dice, bueno, es que yo en una vida pasada fui eso y hoy quiere hacerlo en un cuerpo,
O sea, no es el espíritu de la persona. O el espíritu de la persona está siendo encadenado. De tal manera que el que tiene el control del cuerpo es un espíritu inmundo. Por ello es que se identifican con alguien más. También otros, cuando los entrevistan, ¿verdad?, dicen tener alma de un animal. Y podemos nosotros comprobar en San Marcos la conducta, ¿verdad?, de este gadareno. En el versículo 5 y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Ahora, ¿por qué? Porque no es su cuerpo. Es decir, que el alma, más que nada, el espíritu del animal que vive adentro de una persona, el espíritu inmundo, toma el control del cuerpo. Y obviamente, como es un espíritu inmundo, lo va a llevar a la inmundicia. Y que haga cosas tan inmundas, que haga suciedad, es decir, vivir en los sepulcros, quizá alimentarse, ¿verdad?, de carne humana, pero también dice hiriéndose con piedra. ¿Por qué? Algo para decir, bueno, se está golpeando la mano, ¿no? Sí, ya se podrá decir, bueno, es que no se quiere, ¿no? La persona, cuando el espíritu humano está en el cuerpo, pues nadie va a agarrar y se va a golpear, ¿no? Si solamente cuando estamos con el martillo y nos pasamos a dar tantito, ¿verdad?, nos amarramos un buen trapo y ponemos a llorar, ¿no? Y ya para seguir trabajando ya algo con cuidado. Entonces imagina, las personas que se golpean. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no es su cuerpo. Es decir, el cuerpo pertenece a una persona y el que tiene el control del cuerpo es un espíritu inmundo. Por ese motivo es que no le interesa, ¿no? ¿Y qué dijo ese día cuando Daniel le puso la rodilla y le dijo: quiebre las costillas si tiene en mi cuerpo? Y dijo: quiebre las costillas si no es mi cuerpo. ¿Qué te preocupa? Entonces, eso es lo que nosotros podemos notar. Que cuando un espíritu inmundo toma el control del cuerpo de una persona, va a hacer cosas que la persona no haría en condiciones normales. O sea, no lo podría hacer, sino que el espíritu inmundo es el que toma el control. Pero ¿qué tipo de animal? Pues no lo sabemos. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de animal o qué tipo de cuerpo tenía ese espíritu inmundo. Conocemos a través de los libros, ¿verdad?, que una mezcla de una persona con una bestia, ¿no? Y es el centauro. El centauro que tiene el cuerpo de hombre, ¿verdad?, y de la mitad para arriba, y luego de ahí tiene el cuerpo de bestia, de caballo. Tiene una mitología griega, pero que algunos satanistas no creen que eso fue real. Otra de las mitologías, las sirenas, ¿no? Entonces las sirenas, de igual manera, creen en mitología, ¿no?, pero fue la mezcla entre seres humanos y peces. Bueno, ¿y qué tanto una alteración? Pues imagínense, en la Biblia encontramos que los gigantes
llegaban a medir casi 4 metros de altura. Y la ciencia lo ha comprobado porque ya han encontrado, ¿verdad?, las huellas, han encontrado huesos de los gigantes. Es decir, que ya está, podemos decir, comprobado o aceptado por la ciencia, que sí existieron esas personas gigantes. Pero que en condiciones normales, ¿verdad?, las personas llegan a medir hasta 2 metros, 2,10, 2,20, pero no una medida exagerada. Entonces, ¿qué hubo ahí? Una alteración genética. Entonces, hubo una mezcla, una contaminación, de tal manera que puede ser una mezcla con un perro, con un coyote, con un lobo. Pueden haber mezcla con diferentes tipos de animales, y al morir, esos espíritus que dan a su cuerpo son los que se meten en las personas. Y gloria a Dios, ¿verdad?, por los que el Señor les ha dado dones, y cuando se está ministrando liberación, Dios les muestra el tipo de animal, ¿verdad?, que sale de los cuerpos de las personas. O sea, pueden ver que salió un animal de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso demuestra que un cuerpo así tenía el espíritu cuando estaba vivo, pero que fueron destruidos los cuerpos en agua durante el diluvio en los días de Noé. Hoy en día, aprovechando, ¿verdad?, la tecnología, estas personas forman comunidades en redes sociales, ¿verdad?, y en determinadas regiones. Leía, ¿verdad?, en las noticias que estaban convocando, ¿verdad?, para reunirse en Tuxtla Gutiérrez, y también publicaron de que no les funcionó su reunión, ¿verdad?, en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero también estaba viendo que ya fueron mediante un abogado, pero ya fueron al Congreso me parece, de Nuevo León, ¿verdad?, a solicitar, así como lo hicieron los LGTB, ahora también ellas fueron al Congreso para que se decreten leyes a favor de los géneros. Digo, es que así como los LGTB, usted ve, ¿verdad?, los que tienen niños en las escuelas, ¿verdad?, chequen los libros, chequen los contenidos de los libros de primaria, revisen bien el contenido, tómense la molestia, lean para ver el contenido, y van a darse cuenta, ¿verdad?, de qué tanto invadieron, ¿verdad?, la educación, y qué tanto promueven en los libros, y de igual manera, ¿verdad?, el gobierno promueve todo. Entonces, de igual manera, este nuevo grupo, que es una variante de gente que pierde su identidad. Pero le dijeron, bueno, si es, ¿verdad?, un hombre y se identifica como mujer, que se vista, que se cambie. Y el gobierno financia las operaciones, ¿verdad? El gobierno, ¿verdad?, tiene clínicas, el gobierno pone a disposición, no podrá dar atención gratuita a personas que estén muriendo de cáncer, que alguien necesite un trasplante de corazón, que alguien esté enfermo. Si tienes derecho a bien, te lo atiendes, pero si no, la persona se muere. Pero alguien si ya no quiere ser mujer y quiere cambiarse, ¿verdad?, ser hombre, ahí lo operan a las personas. De igual manera, si esto llega a avanzar, habrá gente que se haga trasplantes de animales, y para eso el gobierno financia el dinero. Ahora, ¿por qué? Porque eso es señal de que nos está tocando vivir los últimos tiempos. Entonces la gente se expande, ¿verdad?, por regiones.
Y este gadareno también peleaba por una región. Es decir, que había Gadara como que ya tenía su guarida, ¿no? Dice en el verso 10 de San Marcos, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Como que el demonio, ¿verdad?, que tenía el jefe de los demonios, como que tenía a su cargo la región de Gadara. Es decir, que ya le habían asignado una región donde gobernaba. Por eso a Jesús le rogaba: no nos envíes, no nos saques fuera de esta región. Y ese cuento hoy en día. Hay regiones, ¿verdad? Hay ciudades donde el pecado ha aumentado. Hay regiones donde el pecado es mucho mayor que en otros lugares. O sea, son regiones. ¿Por qué? Porque son espíritus inmundos regionales que tienen controlada la zona. Y todo esto es porque la gente decide libremente rechazar a Dios. Que la gente no quiere nada con Dios. Que la gente se le predica el evangelio, cualquier cosa. Algo, ¿verdad?, que no solamente lo observamos nosotros, no solamente observamos el enfriamiento espiritual en esta iglesia local, ¿no? Que no somos los únicos, es a nivel mundial. Escuchaba un pastor, ¿no?, decía: miren, es que el enfriamiento, el desinterés de que la membresía está presentando, el desinterés que la gente tiene. O sea, la gente no quiere permanecer dentro del evangelio. El mundo los atrae. Casi, nosotros como padres obligados a traer a nuestros hijos, que luchamos cada día, pero nos esforzamos por traerlos y avanzamos un metro y luego ya los jalan y los arrastran 10 metros. Es la lucha, pero es una señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y por lo menos, para que los que ya somos de Cristo, los que pertenecemos a los redimidos, los que ya hemos comprado a precio de sangre, que cuidemos nuestra vestidura, que mantengamos nuestra comunión, que luchemos cada día por los nuestros. Es decir, que por lo menos que ninguno de nuestros hijos se contamine, ninguno de nuestra familia, ya que la gente que decide rechazar a Dios, hacer un lado a Dios, decirle: Señor, no te metas en mi vida. El que decide libremente rechazar a Dios y apartarse de Dios, vivir sin Dios, pues Dios dice que lo deja, que la persona actúe libremente en su vida. Si ellos, como ellos, no quisieron obedecer a Dios, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Y si esas personas que lo hacen de manera consciente y lo toman, ¿verdad?, como un juego, pueden, ¿verdad?, en ese juego pueden caer encadenados. O sea, quizá pueden tomarlo como juego, pero pueden caer presos en el engaño. ¿Cuántas personas se ponen a jugar la tabla de la Ouija? Hay personas que se ponen a jugar, lo toman como un juego, ¿no? Porque no es o sea, no son gente experta, ¿verdad?, en satanismo, en santería, en brujería. Son jóvenes que lo toman como juego, ¿verdad?, en las escuelas o en los grupos de las reuniones y se ponen a jugar y terminan endemoniados.
Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera los atrapa. Entonces, si en este nuevo movimiento hay quienes nada más se ponen a jugar, pues van a terminar van a terminar poseídos, van a terminar dominados por espíritus inmundos. Concluyo con esto. La espiritualidad ya tiene sus niveles. Es decir, que primero una persona, ¿verdad?, es influenciada. O sea, la persona puede ser influenciada o atraída, pues, a través de los compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, a través de las redes sociales. Se puede ser atraída y puede acercarse o practicarlo por curiosidad. Pero luego viene la influencia demoníaca. Es decir, que la persona sienta ciertas cosas, ciertos deseos. O sea, la persona diga, bueno, es que yo siento o quiero hacer tal cosa, ¿no? Es una influencia. Si es algo que va contrario a la palabra de Dios, es una influencia demoníaca. Como no tiene control todavía, nada más llegan pensamientos del exterior hacia adentro. Son influencias. Pero cuando ya está dentro, o sea, ya la persona, ¿verdad?, ya está endemoniada. Influenciado, el demonio está por fuera. Pero el demoniado es que el demonio ya está dentro, actúa desde dentro. Y poseído es cuando ya tomó el control total. Cuando usted le pregunta el nombre y ya no responde el nombre de la persona, ya no responde la persona, ese ya es una posesión. La ciencia dice, bueno, es que necesitamos que construyan clínicas psiquiátricas para tratarles a estos jóvenes, a estas personas. Es que algunos padecen esquizofrenia. Nosotros le llamamos posesión demoníaca. Nosotros le llamamos endemoniado. Ellos le llaman, la ciencia, ¿verdad?, le llaman personalidad múltiple. Ahí nosotros le decimos que tienen legiones de demonios. Entonces, ¿por qué? Porque así lo dice las Sagradas Escrituras. Se pone de pie y medite usted en su corazón, ¿verdad?, y cuide, ¿verdad?, a sus hijos, cuiden a sus familias. Esperemos en Dios que ninguno de los jóvenes, ¿verdad?, que conocemos vaya a dejarse influenciar o engañar. Si no, ¿verdad?, ahí vamos a recomendar al hermano Manuel, ¿verdad?, que él nos va a cinturonear, ¿verdad? Él ya dijo que cuál va a ser nos va a agarrar las cinturonazos. Esa es una primer dosis, ¿no? Y si eso no funciona, entonces vamos a tener que meterlos 5 días en ayuno y oración, ¿no? Pero de que quedan libres en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor amado, que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos, Señor amado, cada día aprender de tu palabra y que todos estos acontecimientos, Señor, sirven para que nosotros nos demos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos, que ya estamos en los tiempos finales y que el enemigo, Señor, de igual manera lo sabe muy bien, que ya le queda poco tiempo y por eso también acelera los ataques a la sociedad. Te pido, Señor bendito, que esta palabra sirva para edificación y no para destrucción, a fin de que cada uno, Señor, pueda darse cuenta y mantenerse alerta, mantenerse velando y orando y no ignorar las maquinaciones de Satanás. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Padre amado, que seas tú a través de tu Espíritu Santo guardando, Señor, esta palabra en cada corazón.
Señor bendito, en esta hora vengo poniendo la vida de esta bebé en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, ministra, Padre, el fuego de tu presencia y quema, Señor, todo espíritu de estorbo en la vida de esta bebé. La cubro, Señor, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Úngela, Padre, con el fuego de tu Espíritu Santo y quema todo espíritu de estorbo en la vida de esta bebé. Echo fuera todo espíritu inmundo y lo arrojo al infierno le pertenece. Y cubro, Señor, la vida de esta bebé con tu sangre preciosa, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Guarda, Padre, la vida de mi hermano, cúbrele con tu sangre preciosa, Señor, la vida de mi hermano Renado, Padre. Te pido que cada día, Señor, sigas trayendo, que cada día, Padre, sigas tocando su corazón, Señor, y que crezca cada día más en conocimiento, en sabiduría, y puedan santificarse, Señor, cada día más. Y dale, Padre, esa paciencia, Señor, para poder cuidar a esta bebé, para poder educarla, para poder protegerla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Guarda, Padre, a este matrimonio, guarda a esta familia, y que tus santos ángeles se acampen alrededor de ellos para cuidarlos y defenderlos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén.